Adelante. Doctora Verónica Graciela Susana Singoni. Sí. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. La última etapa del concurso 240. Conoce ya la dinámica de esta etapa del concurso. Le cedo la palabra para su presentación y luego consejero y consejera le van a hacer alguna. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Singoni, tengo 48 años, nací en Zapala, soy hija única, mi padre falleció y bueno, mi mamá es mi única familia de origen. Estoy casada con Eric, estamos en pareja hace 32 años y tengo 3 hijos. Fernando, que tiene 33, Maitena, que tiene casi 17, y Olivia, que tiene 12. Mi hijo más grande vive y trabaja en Cipolletti, ya se independizó hace mucho, y cursé mi primaria y mi secundaria en Zapala, y en el año 95 me fui a estudiar abogacía a La Plata, con mi hijo que en ese momento tenía 3 años. Lo más cercano a Zapala en este momento era Roca. El año 94 habían perdido los estudiantes del año por distintos motivos y no se sabía qué iba a pasar el año siguiente. Así que bueno, me fui a estudiar a La Plata. La modalidad que tenía en ese momento La Plata, que no se podía cursar mucho por haber poco espacio, gran parte de la carrera se hacía libre. Eso a mí, teniendo un hijo chico, me convenía en ese momento. Así que bueno, nos fuimos a vivir allí, vivimos 5 años y medio solos allá, di el 70% de la carrera libre. En los últimos años ya, como hay menos matrícula, es posible cursar más, así que bueno, tuve la suerte de salir sorteada y siempre cursar una materia o cuatrimestral o anual. En julio del 2001 me recibí de abogada en La Plata y enseguida volví a mi ciudad, a Zapala. Justo fue la crisis del 2001, entonces mi título universitario demoró en todos los trámites y los pasos que había que hacer en ese momento. Y por eso ingresé como personal meritorio, ya que no podía matricularme todavía, como personal meritorio en el Juzgados Multifueros de Zapala. En ese momento estaba a cargo de la doctora Silvia Grichener. Y bueno, tenía laboral, civil, familia, ejecutivos, bueno, todos los fueros civiles. Comencé en agosto de ese año, del 2001, a dar clase en colegios secundarios. Llegué a tener 26 horas cátedras, hasta que me llegó el título y pude matricularme y ingresé a trabajar en un estudio jurídico del doctor Laurín. Y por concurso también ingresé en la Secretaría Legal de Minería. Casualmente la última materia que rendí fue minería y decía cuándo lo voy a volver a ver. Bueno, mi primer trabajo justo fue en la Secretaría Legal de Minería, después en la dirección, quedé a cargo de la dirección legal por fallecimiento del director legal en ese momento. Y ya en mayo del 2004, por concurso, ingresé como prosecretaria letrada en la Defensoría Civil y de los Derechos del Niño en Zapala. En ese momento, la Defensoría de los Derechos del Niño existía solo acá en Neuquén, con la doctora Nara Océs. En el interior no estaba creada la figura todavía. Y en el 2006, en febrero del 2006, rendí un concurso, ya que mi marido ya estaba acá en Neuquén y había ingresado en salud pública. No había pases del interior a la capital, entonces rendí un concurso para el fuero penal como defensora adjunta penal, y ingresé a la Defensoría Penal número 5. Eso fue en abril-mayo del 2006. En el 2013, por reestructuración de las defensorías, había 6 defensorías penales, ahí pasé a la Defensoría Penal número 3 con el doctor Fernando Díez,
Y cuando vino el nuevo Código Procesal Penal, en el 2014, integro uno de los equipos operativos del Ministerio Público de la Defensa, que es el equipo operativo número 4, donde trabajo hasta la actualidad. Ya en el 2015 rendí por concurso el cargo de defensor público y continué en el mismo equipo operativo, el número 4, en donde me desempeño hasta la actualidad. En cuanto a mi capacitación, he tratado de que sea permanente, es así que inicié mi capacitación antes de recibirme en el año 97 y ustedes tienen o han podido ver al calificarme mi currículum, así que solamente voy a mencionar lo más importante de los últimos años, que tiene que ver con, he hecho un posgrado de especialista en ciencias penales en la UBA, la especialización también de Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Comahue, otro posgrado en la magistratura, una diplomatura en juicios por jurados y diversas capacitaciones que tienen que ver con, sobre todo desde la reforma procesal penal, con litigación, oratoria y también en perspectiva de género, las capacitaciones que ha dado la Corte Suprema y también la defensa con perspectiva de género dentro del Ministerio Público de la Defensa. Integro la Comisión de Género del Ministerio Público de la Defensa y también soy parte del grupo de monitoreos de personas privadas de la libertad acá en esta circunscripción. Eso sería brevemente mis antecedentes personales. Doctora, les adelanto una inquietud que atraviesa siempre a este pleno, que es este tema del arraigo en casos como el suyo, donde usted está viviendo en una circunstancia que no es el asiento y funciones de este cargo. Bueno, Quería contarnos un poco cómo les tiene. cuento, esto es algo que no se me ocurrió ni este año ni el anterior, hace mucho, que yo lo vengo pensando. En el 2021, en enero, el 21 de enero del 2021 yo tuve un accidente en el que se me rompió en un pie los ligamentos y tuve triple fractura expuesta. Tuve una cirugía en marzo de ese año, rehabilitación, y otra cirugía en septiembre de ese año, rehabilitación. Eso generó que estuviera por primera vez un poco alejada de mi trabajo, que es mucho y que es muy dinámico y que una veces no, en una feria judicial no toma por ahí en 15 días distancia real, porque siempre contesta mail o atiende llamado o colabora con un colega. Y ahí, en la primera cirugía no pude tomar calmantes, entonces el dolor fue bastante enloquecedor. Retomé terapia después de 16 años que no iba, y si bien fue por ese problema que estaba atravesando en ese momento de salud, empecé a charlar esto de qué quería hacer con mi carrera, siempre dentro del Ministerio de la Defensa, ¿no? Porque es donde he estado siempre. Y en paralelo, que lo charlaba en ese espacio, lo empecé a charlar en mi casa también. Y bueno, es así que con mi pareja Eric, que trabaja en el Hospital de Centenario, empezamos a ver esta posibilidad. Y entonces empezamos a analizar, él también empezó a consultar si había pases por acercamiento familiar dentro del Ministerio de Salud. Eso es factible. Y mis dos hijos más grandes tienen la posibilidad ya de elegir dónde vivir, de hecho ya lo han hecho, y nos mudaríamos solo con mi hija más chica, que haría el secundario en la circunscripción. Por otra parte, yo soy del interior, la familia de mi papá eran los que tenían, sus abuelos tenían el campo de Catanlil y Calcatre, cerca de Junín. Él hizo la primaria y la secundaria pupilo en Junín. Tengo mis primos en Junín, como yo soy hija única, el vínculo con mis 4 primos es bastante cercano, para mí son como mis hermanos.
Tengo mi cuñada en Villa Langostura, la hermana más chica de mi marido. Tengo amigos que tomaron esta decisión antes que yo y que me han ido como también contando la experiencia. Tengo amigos que se mudaron con su familia en el 2019, antes de la pandemia. Y bueno, fue así que empecé a vislumbrar esta posibilidad de cambio, si bien no cambio en la función, sí de cambio de vida. Y bueno, analizar también junto con mi marido esto de la secundaria que hizo mi hijo, que tiene 33 años, y la secundaria que le tocaría hacer a mi hija, que tendría que empezar ahora. Y los dos coincidimos en este proyecto familiar y laboral. Y bueno, fue así que desde enero del 2021 que lo vengo charlando, pensando, analizando, y fue lo que me llevó. También yo sabía que el doctor Areco estaba próximo a jubilarse. Él, yo lo conozco, soy profesor mío de Derecho Romano, tengo 48 desde los 18 años. Entonces, más o menos sabía que estaba próximo a jubilarse, y también el último empujón para inscribirme en el concurso fue que el doctor Pombo, que era el defensor penal de la circunscripción, decidiera rendir como juez de garantías y no se presentara al concurso. Yo creo que esto era para mí lo que me tenía como hasta el final de tomar la decisión. Si él se hubiese inscrito, yo no lo hubiese hecho. O sea, esa es la verdad, y lo tengo claro con él. Muy bien. Bueno, ¿Puedo doctora. consultarle Sí, claro. con respecto a lo que le estaba preguntando el doctor? Y el tema de viviendas debido a la crisis habitacional que hay en San Martín de los Andes y en toda la cordillera, ¿lo tiene resuelto? Lo tengo resuelto. Ah, sí. Por suerte, porque también era el gran tema. Sí, lo tengo resuelto. Por suerte, que Sí. no es un tema menor. No, por eso te pregunto. Bien. Consejero. Gracias, buen día, doctora. Bueno, ahí un poco explicó brevemente dentro de eso, de lo que se podría entender como la posibilidad justamente de asentarse en la circunscripción o precisamente en la ciudad de San Martín de los Andes, lo del arraigo. También explicó brevemente sus motivaciones personales, pero ahora me gustaría escucharlo sobre sus motivaciones profesionales. ¿Qué les motiva justamente a Bueno, yo encarar este cambio? ¿No? Yo vengo trabajando acá en Neuquén, como dije, en un equipo de trabajo. Realmente lo que me ha enseñado el trabajo en equipo no podría nunca ser superado por ninguna capacitación. Yo integro el mismo equipo hace ya 10 años, y hace casi 10 años que soy defensora ahí. Y la verdad que la posibilidad de gestión y la posibilidad, o sea, muchas veces se dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. A nivel local también es así. Dios está en todas partes, pero atiende en Neuquén. Y yo creo que el haber atravesado estos 18 años acá en Neuquén y haber generado muy buenos vínculos, haría posible también. Yo sé que el interior está muy relegado. Trabajé en el interior, conozco mucho de la problemática del interior, creo que tengo mucho para aportar. Estoy en una edad en la que creo que tengo la experiencia y las ganas y la posibilidad también familiar de llevar adelante esta función de conducción de un equipo. La circunscripción es grande en cuanto a que está Junín, San Martín, Villa Langostura y Piedra, que en el fuero civil depende de Villa Langostura y en el fuero penal depende de Junín. Es amplia geográficamente. Yo tengo, por suerte, la posibilidad de moverme en las tres ciudades. Sé que en este momento me gustaría poder formar equipo de trabajo, y tengo, yo creo, la experiencia, o sea, y no lo digo en cantidad de horas en audiencia, cantidad de audiencias, cantidad de juicios, haber hecho 4 juicios por jurados, o sea, no solo desde ese lado, sino a nivel humano. Yo creo que estoy en un momento de mi vida profesional que estoy en condiciones de asumir ese desafío. Ok, entonces estaría dispuesta, por ejemplo, a trasladarse, o sea, a Piedra del Águila o a... no, es...
Traful, Tomás. Santo Tomás, sí. Sí. Sí, por supuesto. Justa. De hecho, cuando yo trabajaba en la Defensoría Civil de Zapala, atendía cada 15 días en el Juzgado de Paz de Aluminé y en Bajada del Agrio también, con lo cual lo he hecho y la verdad que creo que es necesario además la presencia. ¿Conoce los recursos que tiene la unidad? Sí, sé que hay, bueno, el doctor Pablo Nastares, que era asistente, ha dejado vacante ese cargo y ha sido nombrado como defensor. Hay una asistente letrada en San Martín, está vacante, pero se está concursando el cargo de defensor titular. Está la doctora Sol Valero en Villa Langostura. Hay una funcionaria que está a cargo de lo que es suspensión de juicio a prueba y condenas condicionales, que en su momento nosotros habíamos planteado justamente desde nuestra unidad operativa la problemática que veíamos en el seguimiento de las condenas condicionales y los probation, porque muchas veces se revocaban por falta de seguimiento o de contacto con el usuario una vez que se le concedía el beneficio y las consecuencias eran graves, sobre todo en las condenas condicionales. Y desde la Defensoría General se tomó con buenos ojos poder armar equipos. En Neuquén hay 3 funcionarios, pero también en el interior, en cuanto al seguimiento de las condenas condicionales y las suspensiones de juicio a prueba, para que después los jueces de ejecución no las revocaran. Y en cuanto al servicio de gestión penal, es poco. Sé que existe la posibilidad de que se fortalezca, lo he charlado eso, sobre todo en San Martín, porque para nosotros es la pata fundamental en cuanto a la investigación de los casos y poder llevar adelante una defensa técnica eficaz. El recurso es poco, viajan bastante desde acá de Neuquén, como también el equipo técnico en cuanto a psiquiatra, psicólogo, asistente social. El único está acá en Neuquén, si bien viaja es escaso. Conozco la problemática de la circunscripción, como por ejemplo, hay poco recurso en cuanto a, no hay tobilleras electrónicas, de haberlas, la localidad de San Martín concretamente, la geografía no permitiría el control en muchos lugares. No hay espacios para personas en situación de calle, que ha empezado a ocurrir en el interior de la provincia, se refleja lo mismo que acá en Neuquén. Tampoco hay tratamiento para adicciones, se cuenta solo con lo poco que hay en salud pública y es un problema. Y yo ya antes de inscribirme en el concurso lo venía charlando con el doctor Pombo y el doctor Areco esto, y hay que ser muy creativo, esa es la verdad. Ha dado resultados muchas veces participar en ONGs que en la urgencia nos dan una mano. Sí. Existe también una problemática que tiene que ver con la temporada turística, como por ejemplo que se trasladen grupos de personas del valle, cometen ilícitos contra la propiedad, a veces paran en un camping, van en 3 o 4 en un vehículo y pasan por las distintas localidades turísticas y cometen delitos contra la propiedad, ya sea a turistas o a personas locales, y cuando son detenidos tienen el problema de que no tienen arraigo en el lugar. Y muchas veces además tienen antecedentes penales. O sea, conozco más o menos la problemática y bueno, y estoy muy entusiasmada con ir a aportar mi ¿Alguna experiencia. estadística pudo tomar conocimientos? ¿Pudo hacer? Sí, justamente en cuanto a audiencias y en cuanto a cantidad de casos, es la segunda circunscripción después de Neuquén. En cuanto a cantidad de casos, está por encima de Zapala y Cutralcó. Está bien que geográficamente es más amplia, pero por ejemplo, y en cuanto a audiencias, en el año 2023, y por la estadística de la Oficina de Gestión del Ministerio Público de la Defensa, Neuquén hizo más o menos 4.000 audiencias y la mitad hizo San Martín, pero muy por encima de Zapala y Cutralcó, por ejemplo, que serían las otras 2 localidades grandes o cabeceras de circunscripción. Y sí. No, disculpe. No, no. Eso es en cuanto a audiencias. En cuanto a casos, también pude ver que más o menos ronda un promedio por localidad
165 o 170 casos por localidad. Por localidad hablo de Junín y Villa Langostura, porque Junín y Villa Langostura tiene 22.000 habitantes y el doble tiene San Martín, ¿sí? Y la problemática también es distinta en cuanto al tipo de delitos. Hay mucho problema de alcoholismo y como producto de ese alcoholismo en lo que es Junín, que tiene más ruralidad, y hay mucho abuso intrafamiliar también. Y en San Martín se dan más delitos contra la propiedad y también abusos. La mayoría de los juicios son de abuso. Yo le quiero hacer una pregunta, permiso, relacionada a lo que consultó el consejero. Tal vez por desconocimiento, ¿no? Usted menciona que cuando el consejero le consulta sobre los lugares que usted podría coordinar para que la defensa pública de la zona visite, yo no me imagino en los hechos cómo lo haría cuando, tanto en Santo Tomás como en Piedra del Águila, cuando en realidad entiendo que por la forma de trabajar que tiene la defensa pública penal, que está con una agenda bastante compleja, van a centrar su permanencia tanto en Junín, San Martín o Villa Langostura, atendiendo audiencia, formulación de cargos, control de acusación, juicios que salgan. Entonces, ¿en qué momento le va a quedar a un defensor como tiempo disponible para visitar la zona? Entonces, no me lo imagino, le digo, tal vez por el desconocimiento. Entonces, Yo hoy, pues si no hoy me parece- abril de este sí. año, Ajá. defiendo 630 personas. Ajá. Yo soy. Bien. Con lo cual, creo que tengo la capacidad de poder hacerlo, pero además hay mucha colaboración en las localidades chicas de Juzgado de Paz. Bien. Hay mucha presencia y hay mucha colaboración. Por ejemplo, las cámaras Gesell, el imputado concurre porque bueno, también hay que ver conectividad de internet, conectividad de traslados, las rutas, el clima. O sea, yo sé que todo eso es un impedimento, pero que también serán las posibilidades que tendremos en este momento desde Junín, porque Piedra del Águila depende penalmente de Junín y como dije civilmente de Villa Langostura, se viaja periódicamente a Piedra del Águila. Y cuando se viaja se atiende en el lugar que tiene la infraestructura edilicia, internet, que es el Juzgado de Paz realmente, que es quien presta colaboración para los dos fueros en realidad. Y lo cierto es que la pandemia nos dejó también la posibilidad de atender y llevar adelante entrevistas por Zoom. De hecho, yo ayer mismo tuve una entrevista por Zoom con un montón de testigos para un juicio que viven en Ayes y lo pude llevar adelante. O sea, en esto de ser creativo, de La las visita cosas buenas, en algunos casos virtual, entonces, en algunos casos. en alguna, Sí, y sí. cuando el clima no lo permite Claro, o claro. cuando la agenda no lo permite, sí, Claro. pero si no, lo ideal es la presencia. De hecho, hoy se hace Está bien. con menos recursos. Está bien, gracias. Y una última pregunta. El grupo o el equipo de personas, Sí. ¿cómo está constituido? ¿Sí? ¿Lo conoce? ¿De empleados Sí, allá? empleados, sí, sí, sí. Sí, hay pocos. Hay una sola empleada que tiene mucha antigüedad en San Martín de los Andes. Va justamente vinculada a la pregunta anterior, por eso es cómo se dividiría o si tiene Yo creo que algún también, plan, digamos. sí, yo creo que el caso de nexo que acción. yo tengo con Neuquén Capital, ya sea, hoy yo en la Defensoría General la tengo a 4 oficinas. Y esto hace muchos años que yo estoy cerca, esta cercanía yo creo que tiene que ser algo que tengo que aprovechar. O sea, tengo que aprovechar para conseguir recursos, ya sea económicos o humanos. De hecho, el refuerzo del servicio de gestión penal es algo que lo charlé, si es posible, y justamente es posible. Y en San Martín, por lo menos. Y en cuanto al recurso humano, también yo creo que teniendo la posibilidad de tener los nexos con Neuquén Capital, que es donde se decide en definitiva, cubrir los cargos o tomar los concursos, yo creo que sí, que es factible, Bueno, que se pueda reforzar está sobre bien. todo. Gracias. Hoy funciona bien, pero teniendo en cuenta el capital humano. Funciona bien porque la gente que está es valiosa y lo lleva adelante. No significa que sea lo ideal. Bueno, Buen día. Usted hablaba de esos nexos y estamos al horno y depende de los nexos que tiene el magistrado,
para gestionar los recursos necesarios para llevar adelante la legislatura, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión del Sí. funcionamiento del Yo aspiro a un sistema cargo no de penal. magistrado, sino de funcionario. No, de Pero bueno, funcionario, perdón. sí. Eh, ¿Cuál es su opinión del Yo creo que funcionamiento, un minutito, sí. del sistema penal? ¿Qué cambios haría? Y dentro específicamente me gustaría conocer su opinión sobre el tema del juicio directo y la evolución que ha tenido en la legislación desde la sanción del Código Procesal Penal y la modificación que se realizó a principios de este año, ¿fue? ¿O fin del año pasado? Esa es mi pregunta. Bueno, empiezo por el final, que es el juicio directo. El juicio directo, lo cierto es que en la práctica casi no se ha llevado a cabo, había uno solo en la provincia, y tiene que ver con que los jueces, yo creo que con buen tino, los jueces de garantías, ven o escuchan también la palabra o la oposición fundada de la defensa, y que no se avasalle el derecho de defensa, el juicio previo como garantía, el sistema adversarial, que en definitiva es el norte de nuestro código, y también la posibilidad que a veces hay de salidas alternativas, que si la única propuesta es el juicio directo para llegar a condenas rápidas, no me parece que sea la solución hoy en el sistema penal. Y de hecho es lo que viene ocurriendo, nos están llevando adelante estos juicios directos cuando la defensa tiene una oposición fundada de por qué en ese caso concreto necesita el tiempo material para ejercer una defensa técnica eficaz. Pero uno. Y ni aún en caso de fragancia. Muchas veces, aunque usted no lo crea, hemos tenido la posibilidad de demostrar con prueba que hemos producido desde la defensa, incluso desde el Servicio de Gestión Penal, que es nuestra pata de investigación, y ha sido beneficioso para el imputado. O sea, no, Y a veces sí. hay salidas alternativas, a veces hay que escuchar a la víctima, Sí. porque a veces la víctima no quiere solo condenas. Entonces, a veces quiere otra cosa, a veces se puede mediar, a veces hay reparaciones integrales, a veces hay problemas de adicciones y hay tratamientos que se inician y funcionan, son los menos, pero a veces funcionan. Bueno, es un tema de salud, es difícil de que funcione un tratamiento cuando la opción es o ir preso o un tratamiento. O sea, cuando es voluntario y real, ha dado resultados y hemos tenido posibilidades de llevar adelante investigaciones que no todo lo que parecía era lo que era, incluso con relevamiento de cámaras o con testigos que dicen lo contrario a los testigos de la acusación, se ha podido. Entonces, incluso en esos casos. Y respecto de lo que me decía de, como se está llevando adelante ahora concursos que están en trámite y la idea es que los cargos se cubran, si bien es cierto que en Junín la misma persona que estaba como funcionario es quien asciende, depende de concurso interno de la Defensoría cubrir esa vacante como funcionario, y también se está reforzando en San Martín justamente los dos cargos que hace mucho tiempo que están vacantes. Entonces yo creo que ya eso es un montón en cuanto a recurso humano. Una última pregunta. Los dilemas éticos que se pueden producir en función de la defensa de un imputado de un delito grave, cómo es su manejo pero fundamentalmente, para hacerla más corta, es si es objetora de conciencia o si está preparada para ejercer la defensa en cualquier caso. Bueno, no soy objetora de conciencia. Y estoy preparada para ejercer la defensa en cualquier caso, de hecho lo he hecho. Increíblemente la única vez que me excusé fue en un caso de impedimento de contacto. O sea, no es de los casos, no fue un femicidio, no fue un abuso sexual grave, o sea, fue el único caso en 20 años que llegó en la defensa pública que me excusé. O sea, pero tuvo que ver más con cuestiones personales que con el ejercicio de la función. Con lo cual, hasta ahora no me ha pasado de tener que
llevar adelante una defensa y tener algún tipo de inconveniente. No me pasó nunca en 20 años, pero bueno, yo amo lo que hago y a veces para el resto, incluso hasta para la familia, es difícil de entender de que la defensa técnica funciona así y el compromiso es con las personas que defendemos. Sí, sí, sobre todo hoy con cómo funcionan los medios de comunicación, Bueno, ese donde prácticamente condenan o es nuestro gran absuelven problema. este, Pero bueno, mientras transcurre el proceso. Muchas gracias. Doctora, disculpe, ¿quiere o si tiene, si lo considera, se puede explayar cuál fue el motivo? ¿Usted dijo un motivo? ¿O es un tema muy... La de acusación. acusación? porque no conocía las partes, Ah, entonces sí. Ah, bien, por eso. En ese momento estaba en la Defensoría 5, estoy Ah, hablando está bien, año está bien. Pues 2008. conocía las partes, está bien. Claro, Gracias. entonces bueno, Está bien. Claro, claro, está bien. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para ocupar el cargo al que usted hoy está concursando? bueno, voy a arrancar por las debilidades. Yo creo que yo soy muy pasional. Con los años he tratado de no dar todas las batallas y poder elegirlas, porque bueno, no se puede pelear todo. Yo creo que eso me lo ha dado la experiencia y poder elegir cuáles batallas dar todavía me cuesta. Lo he podido hacer justamente al trabajar en equipo con mis compañeros de trabajo, son los que me han ayudado mucho con eso. Solía ser más temperamental, he cambiado. Y soy un poco detallista. Eso a veces cuando uno tiene que coordinar con otras personas es difícil. Y en cuanto a la fortaleza, yo creo que tengo gran capacidad de escucha. En cuanto a, en nuestro trabajo hay mucho de escucha de las personas que defendemos y poder encauzar el problema y despejar de todo lo que no es importante y elegir una estrategia de defensa. Yo creo que eso me lo ha dado la experiencia. O sea, en definitiva es lo único que te lo puede dar, porque al principio eso uno no lo trae de base, la facultad no lo enseña, pero poder llevar adelante una estrategia de defensa y poder escuchar a la persona que defendemos pudiendo explicarle con lenguaje sencillo. Ahí agradezco mucho también los años que fui docente. Yo creo que si bien en la carrera de abogacía no tenemos pedagogía, haber ejercido la docencia a nivel secundario fue para mí una ganancia enorme. Y la capacidad de trabajar con otras personas, yo creo que es una gran fortaleza que tengo, porque aparte lo vengo haciendo hace muchísimos años, como también la experiencia sobre todo desde que está el sistema adversarial, el sistema oral, yo creo que eso es algo que tengo para dar en la función. Doctora, usted también hizo el comentario de que había participado en 4 juicios por jurado. Sí. ¿Sí? Cuéntenos su experiencia, qué visión tiene sobre esta particularidad. Bueno, yo soy medio fanática del juicio popular, pero yo creo que cuando uno estudia derecho, sobre todo cuando decide por el derecho penal, es como el momento en el que uno realmente siente, para esto estudié. Pero también es cierto que como defensor uno sabe que el riesgo es muy alto, porque son hoy en Neuquén para delitos con pena de más de 15 años, entonces también es mucha responsabilidad, es otra forma de trabajo, es otro lenguaje, es otra forma de armar los casos y de litigar y de presentar, por ejemplo, los alegatos con un lenguaje sencillo. Increíblemente yo el primer juicio por jurados no era defensora, era defensora adjunta todavía cuando lo hice, y la suerte del principiante fue el que
el que me fue bien. Pero en los otros 3 fue un aprendizaje enorme. Nosotros, desde el equipo 4, cuando vamos a juicio por jurados, vamos de a 2, generalmente un defensor y un asistente, porque la atención que hay que tener con las objeciones y con todo lo que implica el juicio por jurado y desde la selección de jurados es mucha. Es mucho también a veces manejo de tecnología, los exámenes y los contraexámenes, y la mirada de los jurados es distinta a hacer un juicio con jueces técnicos. Es otro mundo realmente, pero uno hasta que uno puede prepararse, puede hacer capacitaciones, pero hasta que no lo vive, realmente hay cosas que uno practica en cualquier capacitación, curso, diplomatura, pero la realidad a veces es distinta. Gracias. Y yo creo que ha sido muy positivo para mí y un gran aprendizaje, sin duda. Muchas gracias, doctora, muy amable. Buen día. En su opinión, ¿cuál es el rol de la defensa pública para que sea eficiente? ¿Qué plan de trabajo tiene para cumplir con esto en caso de acceder al puesto? Bueno, nosotros desde que empezó el sistema nuevo en el 2014, hemos tenido que hacer un gran cambio, con mucha capacitación también, en cuanto a la investigación propia, llevar una defensa proactiva, ir a buscar, no podemos quedarnos como era el sistema anterior, esperando la prueba, sino que hay que ir a buscar la prueba desde las primeras entrevistas con nuestros asistidos son las más importantes. Y muchas veces esas primeras entrevistas en los casos graves son con personas privadas de la libertad, con lo cual no es nada fácil. El primer contacto lo tiene muchas veces el Servicio de Gestión Penal, a veces lo tiene buscando un domicilio para una detención domiciliaria o buscando información relevante para llevar adelante nuestra investigación. Y bueno, yo creo que nuestra falencia hoy es que nuestro equipo técnico sea tan reducido y que sea el único de la provincia. Tener estas 3 patas de psiquiatra, psicólogo y asistente social único, nos queda poco, sin dudas. De hecho, ayer tuve una reunión por eso, porque realmente sin dudas es poco recurso en cuanto a la parte técnica. Y muchas veces hemos contratado consultores técnicos cuando la especialidad lo requiere, o sea, cuando es una pericia contable, cuando hemos tenido algo muy técnico, por ejemplo, ginecológico, hemos contratado, no sé, médicos ginecólogos jubilados de salud pública, o peritos contables, o de otras ramas de la ciencia, se ha podido llevar adelante, aun cuando la persona no tenga recursos. Todo eso, por supuesto, lleva su tiempo y hay que tener en cuenta que la Fiscalía tiene toda la policía y departamentos especializados, y nuestro recurso humano es escaso, pero es muy valioso. ¿Y cuál sería su propuesta de trabajo? Bueno, como la vengo llevando ahora, o sea, desde el inicio de la investigación, desde el primer contacto, desde que una persona es sospechada o acusada de un delito, desde esa entrevista, a partir de ahí, empezar a tomar las testimoniales que veo necesarias y empezar a llevar adelante el relevamiento de cámaras si fuera necesario, o buscar la prueba propia. Eso es una defensa proactiva, técnica y eficaz. Bien. ¿Puede explicarnos a qué se refiere la Corte Interamericana cuando habla de independencia e igualdad de armas? Sí, hoy, por suerte, acá en Neuquén es así. De hecho, hay provincias que han llevado adelante una reforma procesal, pero la defensa sigue dependiendo de un procurador, por ejemplo, Río Negro, sin ir más lejos, y nosotros tenemos real independencia acá en Neuquén, con la defensora general. Cuando arrancó esto, bueno, había un defensor general que son vocales también del tribunal. Esta independencia es también, o sea, es en los hechos, pero además es formal, está así en la ley de ministerios públicos, de la defensa, y eso a nosotros nos da la posibilidad de igualarnos con la acusación, lo cual es muy valioso para nosotros porque antes no era así. Antes, bueno, llevaba la investigación un juez de instrucción, pero además
resistir una acusación con independencia no es lo mismo que no tenerla. O sea, poder tomar las decisiones, además, no hay la verticalidad que hay en el otro ministerio. Pero esta independencia, ¿qué implica? ¿Qué aspectos abarca? ¿Tiene... Financieros y ejecutivos también, o sea, las decisiones que se toman dentro, puertas adentro del ministerio, son válidas para las otras dos patas del sistema penal y también para el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Bien. ¿Y qué plan propone para gestionar la justicia de calidad en su dimensión del servicio público? No lo entendí, ¿Qué no lo plan- escuché en realidad. ¿Qué plan propone para gestionar la justicia de calidad en su aspecto de servicio público? Yo creo que hay algunas herramientas, sobre todo tecnológicas, que se pueden llevar adelante desde escaneo de legajos hasta también el tema de reuniones que a veces pueden ser presenciales y a veces pueden ser virtuales. Ahí suele haber ciertos casos importantes que uno yo creo que sí o sí tiene que trabajar en equipo. Después se puede dividir el trabajo de distintas maneras. Hay equipos que las dividen por número y hay equipos que lo dividen por turno, de acuerdo a quién tuvo el turno en ese momento y ingresó a la causa. Pero yo creo que los casos importantes y graves, los que sabemos que van a generar juicio, los que sabemos que pueden tener pena de cumplimiento efectivo o el riesgo de pena de cumplimiento efectivo o incluso un juicio por jurado, si bien es cierto que en la circunscripción, en la cuarta circunscripción se llevaron adelante pocos, creo que 2 de la defensa pública nada más. Viendo ese norte de los casos graves, sí o sí se tienen que trabajar en equipo, por lo menos un defensor y un funcionario, como mínimo. Porque la mirada de 2 siempre va a ser enriquecedora, antes que en solitario. Bien. La habían consultado hace rato, tanto el consejero Lesinski como el consejero Sepúlveda, con el tema de los inconvenientes, las dificultades de la defensa, por ejemplo, en Piedra del Águila, en Santo Tomás. ¿Conoce cuáles son los casos específicos a los que se refieren con esas dificultades, más allá de las distancias y las condiciones climáticas? Sí, hay pocos casos en Piedra del Águila que sean graves. Esa es la realidad hoy. Puede variar, eso es dinámico. O sea, pero el acceso, Junín está lejos y la movilidad es poca. Y concretamente también, de acuerdo al tipo de delito, yo creo que si los casos pueden ser con algún riesgo de pena de cumplimiento efectivo, la presencia del defensor en el lugar es importante. Es importante porque el usuario del sistema de justicia o de la defensa pública no le da lo mismo ver o no ver a su defensor, ya sea, aunque sea virtualmente, porque bueno, la presencia, la explicación con lenguaje sencillo y claro es necesaria. Bien, y una última pregunta. Habló inicialmente que realizó un monitoreo de las personas privadas de la libertad, que puede concluir. Sí, nosotros venimos trabajando en toda la provincia. En la cuarta circunscripción está la comisaría 25 en Junín, la 8 en Piedra del Águila, la 23 y la 43 en San Martín, la 51, que era destacamento, ya es comisaría en Traful, y la de Villa Langostura. Todas están sobrepobladas, pero lo que yo pude averiguar en estos últimos meses, sobre todo desde la feria en adelante, es que, por ejemplo, si hay capacidad para 3 personas como hay en Piedra del Águila y está duplicado, en general, esa sobrepoblación es de personas condenadas. Esto no venía pasando en la provincia, de hecho no había más de 2 personas condenadas en comisaría y cuando estaban eran por algún tema de salud y cercanía de tratamiento a un hospital. Hoy hay más de 30 personas condenadas esperando cupo en las unidades de detención. Las 2 juezas de ejecución a fines del 2022 cerraron el ingreso a las unidades de detención. Esto colapsó el sistema, no puede ingresar nadie si no sale nadie.
y también hay más prisiones preventivas. Esto ha colapsado el sistema carcelario, generó la ley de emergencia carcelaria y se pusieron con el Ministerio de Seguridad en plan de acción, pero yo creo que es poco. Por ejemplo, se clausuró en ese habeas corpus que clausuró el ingreso de las personas condenadas, se clausuró el pabellón 7 de la unidad 11. Yo conozco todos los pabellones de las unidades de detención de acá en Neuquén. Se clausura para reformas, pero en el último informe del Comité de la Tortura respecto de la unidad 11, se recomienda clausurar el pabellón 6A y 6B, con lo cual ese parche, que era reformar el pabellón 7, que se llevó adelante, que llevó casi 3 meses a hacerlo, hoy estamos igual que antes porque se clausuró el pabellón 6, que es A y B, que era más grande que el 7 en cuanto a capacidad. Y en las comisarías concretamente, yo justamente este trimestre me toca ir a la comisaría Quinta del Centenario, a Vista Alegre, la primera, bueno, otras. Ayer se presentó un habeas corpus por la comisaría Quinta, yo presenté el día viernes un habeas corpus por la comisaría 17. La verdad que todas las semanas, o casi todas las semanas, estamos en esta situación de que los jueces de garantía, por el artículo 16 de nuestro Código Procesal y constitucionalmente, son responsables de las decisiones que tienen que ver con las personas en situación de encierro, que en definitiva están esperando un juicio y que todavía prima la garantía de inocencia, y en qué condiciones están esperando ese juicio. Problemas edilicios, miles, o sea, se los podría enumerar a todos porque los conozco, pero además hacemos informes periódicos, es muy poco lo que se ha avanzado en cuanto a los compromisos del Ejecutivo, que es quien tiene a cargo las comisarías. En algún momento, estoy hablando cuando yo ingresé al fuero penal, se hablaba de una policía especializada, eso tampoco nunca llegó. Ediliciamente no se construyen comisarías y además el fin que tenían esos edificios era de alojar personas transitoriamente, no meses o años, con lo cual no están preparadas ediliciamente, no se han mantenido y se han superpoblado al doble o al triple de su capacidad. A veces pasa, como me pasó en el habeas corpus del día viernes de comisaría 17, que es un edificio nuevo, porque la 17, la séptima de Plotier, son edificios nuevos, que no tiene gas hace 5 meses. Pero las personas que están ahí, por lo que fuera, por tratamiento médico, por cercanía con su familia, no quieren irse a otro lugar, estar igual o peor, porque tampoco hay otro lugar donde trasladarlos. Entonces es trasladar los problemas de un lado al otro, y la verdad que yo estoy bastante preocupada por esto, porque esto genera también la convivencia, los problemas de violencia se duplican, y bueno, han habido fugas de comisaría tercera, esto lo vemos en los diarios, pero cuando uno ingresa realmente es preocupante. Esto me lleva a una última pregunta. Ahora sí, hay un tema que está en todos los medios, el narcomenudeo. ¿Qué opinión tiene al respecto usted como defensora y cómo cree que se va a tratar, se puede llevar adelante en esa circunscripción con tantos pocos recursos que tiene? Porque está diciendo que no tiene recursos de ningún tipo en esa circunscripción para la cual está postulando. Entonces, ¿cómo cree viable aplicar o cuál sería su plan? La ley, la 26052 del 2005, tiene casi 20 años, y la ley prevé tratamiento. Y yo creo que la intención es buena, es loable, en cuanto a tratar una problemática que en Neuquén ha explotado. Nosotros, yo lo puedo decir a lo largo de 2 décadas, cómo ha avanzado el flagelo de la droga en Neuquén y los hechos graves que generan. O sea, casi todos los homicidios, o muchísimos de los homicidios, un porcentaje altísimo, de algún modo está vinculado el tema ¿Hay droga. estadísticas al respecto? No las tengo, pero yo creo que se pueden llegar a hacer. No sé si la fiscalía las hace, pero las 3 fiscalías de homicidios lo pueden hacer tranquilamente, pero yo desde mi función lo veo a diario, de que por lo menos en los casos que nosotros defendemos, muchas veces o casi siempre hay algún tema vinculado con la droga.
La intención del fiscal general y del ejecutivo me parece loable, y la intención, incluso si bien el proyecto no está finalizado, y es algo que creemos que va a ocurrir, que en febrero se va a hacer. Escuché en una nota periodística que, por ejemplo, el secuestro que haya en los casos que se investiguen, sobre todo lo económico, vaya al Ministerio de Salud, lo cual justamente para el tratamiento, que es lo que falta. Y hoy la mesa de trabajo está dada por la Fiscalía General, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros no estamos participando, pero el órgano de revisión que tiene que ver en la Defensoría General con salud mental, porque en definitiva las adicciones tienen íntima relación con la salud mental, tuvo una reunión con el fiscal general el 12 de agosto para ver cuál es el plan de acción en ese sentido. Y bueno, esto fue lo que le comentaron, de que todo lo que fuera secuestrado en los allanamientos, en las investigaciones, y que tenga que ver con lo económico, iba a ser destinado al Ministerio de Salud para paliar el tema tratamiento, que en definitiva es lo que prevé la ley. Lo cierto es que me preocupa porque 8 provincias donde esto se pudo llevar adelante fracasó. Hay un artículo muy interesante en la revista de Derecho Penal, de Pensamiento Penal, de Bacigalupo, respecto de el fracaso de la provincia más poblada del país, que es Provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que Provincia de Buenos Aires devuelve a la justicia federal el narcomenudeo, y nosotros lo implementaríamos en febrero. Uno de los motivos por los cuales se dice que la provincia del Neuquén va a investigar el narcomenudeo tiene que ver con que la justicia federal tiene un sistema inquisitivo, que en definitiva en eso está atrasado, pero lo cierto es que la justicia federal el 24 de noviembre arranca con un sistema adversarial también, y nosotros empezaríamos con narcomenudeo en febrero. La verdad es que lo que Bacigalupo dice en ese artículo, que me resulta interesante, es que el narcotráfico tiene una modalidad empresarial, y que en cuanto a las personas investigadas en el narcomenudeo son fungibles, son reemplazables a veces en el mismo día. Entonces es atacar, digamos, él lo dice con una metáfora de cortar las uñas a un problema y no cortar la cabeza. ¿Y qué pasaría? Y esta es mi duda en realidad, cuando una investigación puede llevar adelante por la misma investigación contra el narcotráfico organizado, y hay que investigar interjurisdiccionalmente entre provincias o en las fronteras. No tenemos capacidad en la provincia para eso, y hay que derivar a la justicia federal. Lo cierto es que los casos en la justicia federal rondan más o menos hoy los 400 casos, pero la justicia federal hoy en Neuquén tiene cabecera en Neuquén y en Zapala, y nosotros tenemos 5 circunscripciones, con lo cual yo creo que la presencia policial provincial es mayor, con lo cual yo creo que va a haber más casos y más investigaciones. Y me preocupa el tema tratamiento de las personas que padecen como enfermedad las adicciones. También es cierto que nosotros en la justicia provincial, como usuarios de la defensa pública, tenemos, por ejemplo, pocas mujeres, pero la única unidad de detención de la provincia, que es la unidad 16, la mitad está poblada por mujeres de la justicia federal, y tendríamos que absorber esa problemática. No ha empezado la capacitación en ninguno de los ministerios, si bien la policía tiene una oficina especializada, o una dirección en realidad, de narcóticos, de antinarcóticos, todavía la capacitación puertas adentro del Poder Judicial no ha empezado. Con lo cual, la intención me parece buena, pero estoy preocupada por lo que realmente va a ocurrir, cuál va a ser la presencia del Estado y del Ejecutivo y las herramientas. Creo, o escuché también alguna nota periodística del fiscal general de que va a haber
más principios de oportunidad o distintas herramientas, pero no sé si eso va a venir justamente con el proyecto de ley, si va a haber una reforma del Código Procesal. No sé cómo se va a implementar, me parece bueno, pero en definitiva, hoy lo que se vaya a destinar a salud pública todavía no está, o sea, el ministerio destinado, es como a futuro. Entonces, estoy preocupada, sí. ¿Y usted cree conveniente o cree que debería convocarse al Ministerio Público de la Defensa también para trabajar en este proyecto Y de yo, manera conjunta? si va a ocurrir sí o sí, como se viene diciendo, y indudablemente sí. Por ahora solamente el órgano de revisión, que tiene las coordinaciones que tienen que ver con salud mental, ha tenido una única reunión. Yo creo que sí, es capacitación y también trabajar de manera conjunta, yo creo que sí. Muy bien, doctor. Bueno, ha hecho una exposición bastante amplia de todo. Yo tengo 3 preguntas para hacer, todas relacionadas a lo que ha expuesto usted. Una tiene que ver con este análisis que hace de las cárceles, que tiene que ver un poco cómo está funcionando hoy el sistema. Hay creo que un legislador o un bloque de legisladores aquí de la provincia que están, no sé si ya lo han presentado o están trabajando en un proyecto que tiene que ver con la ley de reiterancia. No sé si está al tanto. Sí, Y tiene la que ver ley. con todo esto. De alguna manera factor agravante para profundizar las prisiones preventivas. Sí. ¿Qué opinión le merece? Leí el proyecto y leí los fundamentos. Ujú. Y tiene problemas constitucionales graves, A ver. porque dice se va a utilizar la reiterancia como antecedente penal, aunque no sea antecedente penal, aunque no sea sentencia firme, como si fuera sentencia firme. Es peligroso equiparar a lo que no es equiparable. No es equiparable constitucionalmente, convencionalmente, o sea, no lo es. Y yo creo que es violatorio del principio de inocencia, del juicio previo, de la defensa eficaz, del debido proceso, viola muchísimas garantías del proyecto. Lo vi en los fundamentos y que una persona, porque habla de que la causa en trámite como si fuera sentencia firme condenatoria, y no lo es. O sea, entonces me parece que creer que con ese proyecto de ley se puede bajar la delincuencia o en algún punto de los fundamentos dice que la persona puede entorpecer la investigación, entonces por las dudas la dejamos presa. El entorpecimiento de la investigación ya está previsto como riesgo procesal para una prisión preventiva, con lo cual no veo la necesidad y sí veo con preocupación incluir este ítem dentro de las posibilidades de prisión preventiva. Yo creo que los jueces de garantías en Neuquén lo veo, o sea, constitucionalmente tiene problemas graves. Bien. No pasaría un control de constitucionalidad. No, Bien. ya desde los mismos fundamentos, o sea, uno los lee y dice, bueno, no, están equiparando algo que no es equiparable. Está bien. Usted mencionó también, bueno, términos que dijo fue que era fanática del juicio por jurado. Sí, lo dijo. Sí. Bueno, en otro concurso recuerdo que a un postulante también, que, bueno, ganó el concurso y que ya está en funciones, él tenía una postura distinta, decía que eh, en los juicios que desarrollan los jueces técnicos, era donde mayor garantía jurídica tenía él para poder hacer la defensa técnica. No así en el juicio por jurado. Usted no sé si lo quiere ampliar su... Yo creo que la Constitución dice que todos los juicios criminales se deben llevar adelante por jurados. Eso sabemos que en la práctica es difícil porque económicamente es difícil llevar adelante. Yo creo que es una garantía de la persona ser juzgado por sus pares y la mirada de alguien que no tiene como trabajo habitual, porque el juez es su trabajo habitual, el juez técnico. Sí. Y también es parte de una estructura organizada. En cambio, la persona que viene a participar en un juicio por jurado probablemente lo haga por única vez en la vida. Y yo el compromiso que he visto desde mi experiencia de las personas realmente es admirable,
las encuestas que se hacen después de que cada juicio por jurado, la persona viene reacia porque no quiere participar, pero también es cierto que el Poder Judicial es muy cuestionado. Mucho tiene que ver por lo que nombraban de la opinión pública o los medios de comunicación y demás. Y cuando la persona tiene que participar en el juzgamiento y en decidir sobre la responsabilidad, la verdad que el compromiso que yo he visto me ha sorprendido, y las estadísticas que se hacen después de cómo llega la persona, y también tengo que decir, porque vale la pena decirlo, las oficinas judiciales que llevan adelante los juicios por jurados en cuanto a la estructura y el funcionamiento y la dinámica y poderlo realizar, realmente es sorprendente en Neuquén cómo funcionan. En las otras provincias no es así. Y si bien la persona, una vez que es sorteada para un jurado y ya empiezan con la etapa de selección, son reacias a participar y tratan de no participar si es posible, Perdón, cuando lo hacen... Perdón, no lo quiero, usted me lo llevó para el otro lado. Está bien, de la parte de la comunidad está claro. Está bien. Sino de la parte de la defensa, la garantía usted como defensora en un caso concreto. No, porque también hay un juez técnico que dirige en a ver. cuanto a lo que es posible y lo que no también. O sea, hay un juez moderador que está también cuidadoso de las garantías del imputado, y que además cuando uno hace las observaciones puede también decidir en ese sentido. Perfecto. Bueno, la última pregunta que le hago. Tiene que ver, bueno, usted mencionó, bueno, conoce, ha hecho un análisis del lugar donde, en caso de ser designada, prestaría funciones. No mencionó, porque lo englobó en lo general, el tema de las comunidades mapuches. ¿Sí? Bueno, si sabe usted cuántas hay, si usted cree o tiene conocimiento en antecedentes, que algunos tipos de delitos que se cometen en las comunidades deban ser juzgadas o se le da un tratamiento diferenciado. Sí, el Norte Leal también es algo novedoso en la provincia del Neuquén. Mucha experiencia tiene Chile en esto, de hecho muchas capacitaciones han venido desde el país vecino, y yo creo que la región tiene muchas comunidades, o sea, y yo lo veo positivo. Pude ver cuando se hizo en Pilolil también, y en cuanto al proceso de conciliación y de reparación del daño, yo creo que tenemos bastante para aprender, y se puede aplicar a varios tipos de delitos, y lo veo beneficioso además. Yo el que pude rescatar, que se basa en la declaración Pulmarí, un hecho que ocurrió de un robo de un buey, que el fiscal de Rubio en ese momento mencionó que no iba a llegar a juicio, eso entonces se lo dejó que lo pudiera decidir en la comunidad, y ahí son escuchadas todas las voces además. O sea, es como... pero bueno, yo lo veo con buenos ojos, y en la región yo creo que es positivo, porque justamente es una región que tiene diversas comunidades. Gracias. Bueno, doctora, la verdad que me ha quedado más que clara su exposición. Le voy a hacer solamente 2 preguntas que me llama no sé si me llama la atención definirlo de esa manera, pero la defensa penal tiene un trabajo en equipo que no se ve en otros organismos dentro del Poder Judicial. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo trasladaría eso a usted en caso de acceder? Porque la verdad que han pasado muchos defensores y se ven todos, no solo la gran formación que tienen desde lo académico, sino ese espíritu de equipo al momento de trabajo. ¿Cómo logran eso? Yo creo que tiene que ver con... Uno como defensor tiene que tener mucha tolerancia a la frustración. Y porque obviamente es más lo que se pierde que lo que se gana. Eso es estadístico y eso es siempre así. Y hay mucho espíritu de compañerismo en ese sentido. No he trabajado en otro ministerio, entonces no puedo saber si eso se replica en la fiscalía, por ejemplo. Pero yo creo que, o sea, así como dije que la docencia a mí me ayudó un montón para el diálogo con las personas que les defiendo, el trabajo en equipo, estoy segura, sin dudas, de que a mí me enriqueció más que cualquier capacitación. O sea, el aprender del otro
y la mirada del otro, porque uno a veces cree que tiene la razón y no ve un abanico que se lo hace ver un colega. Para mí, trabajar codo a codo con las personas que me tocó trabajar los últimos 10 años, el doctor Díez, que era el jefe del equipo, el doctor Ceideos, que fue mi compañero 10 años, y la doctora Lazzarini, que hoy todavía lo sigue siendo. Yo creo que es mi mayor pérdida si me voy de acá, porque bueno, he creado lazos de amistad y de compañerismo, es inevitable después de 2 décadas. Pero también creo que tengo posibilidades, tengo mucha adaptación al cambio y creo que lo puedo lograr en el nuevo lugar. ¿Se estoy lleva segura. herramientas para conformar un nuevo equipo de Yo trabajo? creo que sí. Sí, porque aprendí muchísimo. Y creo que además, en soledad, las personas vulnerables que defendemos duele más. A veces poder socializar estos problemas con un colega, incluso con los empleados de la Defensoría, también pasa. Nosotros Sí. tenemos 4 empleados, somos 4 defensores, deberíamos ser, no somos, que siempre falta gente, pero esto que dije de que el recurso humano en la cuarta circunscripción es poca, pero es valioso porque realmente llevan adelante igual, aunque sean pocos, el trabajo, que es muchísimo, y la función es porque la calidad humana se ve, se nota. Y la última pregunta es, se empezó a discutir hoy, creo, en el diputado, la baja de la edad de imputabilidad. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? Bueno, yo estoy en contra, así se lo puedo decir de entrada. Leí el proyecto, tiene un único capítulo bueno, que es el capítulo 7, para mi mirada, que tiene que ver con una función que no existe, pero estaría en este proyecto, que tiene que ver con no sé si es un perito, pero estaría como en la lista de peritos, que haría como un seguimiento de un legajo como muy personalizado para el menor de edad. Me pareció novedoso, tiene un nombre, ahora yo sí me acuerdo, es el seguimiento que hace y pide que la especialidad sea pedagógica. Después, la verdad es que tiene cosas muy preocupantes, como por ejemplo, que niños de menores de 13 años incluso puedan ser internados cuando son peligrosos para sí o para terceros, con la subjetividad que eso implica, y sin plazo. O sea, un mayor de 18 años, si se le dicta una prisión preventiva, se le da un plazo, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero un menor de 13 años se lo interna porque puede ser peligroso para sí o para terceros, lo cual es sumamente subjetivo. Subjetivo quien lo dice y subjetivo quien lo valora, sin plazo. Se los puede internar, separar de su familia. Después, también es cierto que los niños y adolescentes que son perseguidos por el sistema penal vienen de hogares muy carenciados, con muchísimas falencias y con muchísima ausencia estatal, y cuando el Estado ha fallado con ese niño, puede ser la única respuesta la privación de libertad o la persecución penal, cuando no hay otras políticas públicas de contención o que han fallado. Y en Neuquén el porcentaje de delincuencia juvenil es poca y es un reflejo de Nación. Nación debe ser más o menos un 2%, no tengo el de Neuquén, pero debe ser más o menos el reflejo. Y también hay un compromiso del Estado argentino en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y ante la Corte Interamericana. Podría haber responsabilidad estatal. El último país que lo intentó, lo hizo, fue Brasil y fracasó. O sea, creer que el índice de delitos se va a bajar por esta medida, la verdad es que es ridículo para mí. Y además, las personas o los niños de 13 años son personas en formación. Me parece muy peligroso porque también dice que en cuanto al alojamiento de personas privadas de la libertad, que no deberían ser compartidos con mayores de edad, pero no lo prohíbe, lo dice como lo aconseja, lo cual ya sabemos que si no se está trabajando férreamente, porque va a ocurrir, esto sería un desastre realmente y irreparable además. Existe también la recomendación número 24, que es del año 2019, en la cual
analiza concretamente el artículo 41 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de no regresividad. De hecho, toda la convención habla de progresividad, con lo cual la anterior era el 2016 y ya lo preveía, pero en el 2019 esta recomendación del Comité de los Derechos del Niño en la Corte Interamericana de los Derechos del Niño habla concretamente y hace un análisis profundo del artículo 41 de la Convención de la prohibición de regresividad, con lo cual, además, corremos el serio riesgo de responsabilidad estatal para la Argentina y el proyecto de ley, la última parte habla de que en 180 días se pone en marcha, pero tampoco veo que se esté trabajando a nivel país en todo lo que debería acompañar semejante proyecto además. Si bien es cierto que la ley penal juvenil es del año 80 y que la Convención Internacional de los Derechos del Niño es posterior y que debería readecuarse, siempre teniendo en miras la progresividad y no la regresividad. Bien, No sé. por mí es suficiente. ¿Alguna pregunta más? Doctora, muchas gracias. Bueno, muchas Tiempo, gracias. esté muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.